Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Hola familia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo me copian ahí? ¿Bien? ¿Todo bien? Excelente. Gloria a Dios. Gracias, Rocío. Gracias, Emilio. Gracias, Juanito. María Arce, un abrazo enorme hasta Dallas, Texas. Y Pastor Willy, ahí, un abrazo gigante para Costa Rica. Caleb, desde los controles, gracias por su amable sintonía, por su compañía. Nos alienta, nos motiva, nos desafía, nos reta, nos ayudan a seguir adelante. Con su presencia, nosotros más que motivados, más que incentivados, más que empujados a seguir para adelante, no hay de otra. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos has regalado hoy. Gracias por cuidar de nosotros todo este tiempo, todo el 2024. Gracias porque comenzamos este 2025 lleno de expectativas, reconociendo tu mano poderosa, obrando en favor nuestro, sabiendo que tú cuidarás de nosotros y de nuestra familia, de nuestros seres queridos, conforme a tu promesa que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Dios, en esta noche, Señor, oramos para que seas tú hablando, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando en esta noche a través de los labios de Rocío. Úsalo, Señor, ella ha preparado un tema, Señor, guiado por ti. Oramos para que la semilla de tu palabra pueda sembrarse en el corazón de nuestros hermanos, de los que lo ven en estas tres plataformas, Señor. Gracias por la tecnología. Gracias, Señor, porque podemos usarlo para extender tu reino. Gracias porque podemos llegar a muchos lugares a la vez. Bendito Dios, gracias por María allá en Dallas. Bendice a sus hijos, a su nieta. Que seas tú bendiciéndolo en su trabajo, dándole la fuerza, la fortaleza, Señor, para hacer las cosas con excelencia, como siempre. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias por la salud de Emilio, gracias por la salud de Alarico también, de Ramiro Patiño. Oramos por la salud de Wal Moner. Bendice a Wal, bendice a su esposa Ana, bendice a sus hijos. Que seas tú restaurando su organismo, su cuerpo, fortaleciéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Eterno Padre Santo, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos para que seas tú, Señor, cuidando como siempre a tu pueblo escogido. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti, mi Señor, honor y gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Rocío, querida, estás en casa. Lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir esta noche con nosotros. Bienvenido sea. Gracias, Adelante. gracias. Buenas noches a todos. Siempre es grato comunicarme con ustedes, sobre todo que el Señor nos tome para proclamar su palabra, ¿no? Sobre todo que Él sea ministrando a cada uno de nosotros en nuestro corazón. El tema que hoy escogí se llama cómo vencer al mundo, y el texto que dio origen a este título
a este tema es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Y doy lectura de la Reina Valera que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este texto que da origen como decía, este tema de cómo vencer al mundo, de alguna manera condensa el título, todo lo que engloba este texto, o sea, cada parte de este texto, ¿no? Porque es interesante cada uno de ellos, y cuando uno lo va analizando, meditando, y más todavía si tenemos la posibilidad de entrar un poquito a los orígenes etimológicos de cada palabra, pues encontramos una riqueza increíble en este texto. Sin embargo, no quiero empezar a analizar este texto sin antes poner, digamos que de manera un poquito más gráfica, que es lo que quiero de alguna manera expresar en esta noche, el tema de hoy, el mensaje de hoy, ¿no? Y voy a partir de una historia bíblica que se podría decir que se da en dos actos, por decirlo de una manera. Y bueno, Dios había entregado, nosotros sabemos muy bien la historia de que Dios entrega a Jericó en manos de Josué, ¿no? Y de los pueblos, del pueblo israelita. Y esto lo vemos en Josué capítulo 6, ¿verdad? Los israelitas habían sido instruidos para destruir todo en esa ciudad. Y bien interesante porque dice, a excepción de Rahab, que también conocemos quién es, ¿no? La persona, la mujer que ayudó y escondió a los hombres que fueron a espiar, ¿no? La ciudad y a su familia. También dijo que guardaran, Dios dijo que guardaran oro, plata y bronce y el hierro de la ciudad, ¿no? Los metales debían ser el tesoro del tabernáculo y eran los consagrados a Dios, ¿no? Esto es importante e interesante entender justamente para lo que viene después. Entonces Jericó debía ser totalmente destruida, salvo lo que acabo de mencionar, y por lo tanto los israelitas no debían tomar ningún botín para ellos. Esa fue la orden, el mandamiento, ¿no? Poco después de su éxito en Jericó, los israelitas avanzaron para atacar otra ciudad, que fue la ciudad de Ai. Y esto lo podemos ver capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Josué. Los espías de Josué, que también van a mirar esta ciudad, pensaron que la ciudad era, pues, digamos que más fácil de gobernar, de conquistar, que Jericó la encontraron más sencilla, con menos gente, mucho más fácil en todos los sentidos. Y sugirieron que a Josué que solo enviara 2 o 3 mil tropas para conquistar esta ciudad. Para su sorpresa, los israelitas fueron expulsados de esta ciudad y 36 de ellos, 36 personas israelitas, fueron asesinadas. En ese momento, obviamente, Josué reaccionó como usualmente reaccionaban ellos, que se rasgan las vestiduras, se lamentan, ¿no? Y por lo que había pasado, y inclusive le dice a Dios estas palabras. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? Y entonces le dice a Dios, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Esto está en Josué 7:9. Y Dios le responde a Josué que algunos israelitas habían pecado llevándose cosas consagradas a él, al templo. El pueblo debía consagrarse y a la mañana siguiente se identificaría al culpable por medio de la suerte. Y esto lo podemos incluso analizar un poquito en Proverbios 16:33. Cuando llegó esa mañana, cada tribu se presentó. La tribu de Judá fue la escogida por la suerte y luego la familia de los Zera, luego la familia de los Baddi y luego la familia de Acán. Y Josué, directamente, guiado por el Espíritu, le dice a Acán, hijo mío,
Te ruego que des gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Josué 7:19. Acán le viene y le confiesa el pecado que ha cometido y admite que en Jericó vio un manto, también vio 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos, y él dice, ¿no? Yo lo codicié, lo tomé y lo escondí en un agujero que había cavado dentro de su tienda, de su propia tienda de campaña, ¿no? Mensajeros de Josué confirmaron que el botín se encontraba en la tienda de Acán y lo llevaron ante la asamblea. Entonces los israelitas que hicieron, apedrearon a Acán y a toda su familia, todo lo que tenían, quemaron la tienda, ¿no? El botín que había tomado y todo lo que tenía en el valle de Acor. Esto está en Josué 7, 25, 26. El monto de piedras quedó allí, ¿no? Porque todo lo enterraron, hicieron un montículo en el valle que se llama así, Acor. El montón de piedras se dejó ahí como recordatorio de este pecado que había cometido Acán y fue juzgado. Y Dios luego le dijo a Josué, y este viene a ser de alguna manera el segundo acto de esta historia, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado a tu manto al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Esto está en Josué 8:1. Los israelitas prepararon una emboscada y dentro de todo, ¿no? Porque hicieron toda una maniobra, encendieron fuego, hicieron que el pueblo salga, luego lanza como especie de una flecha, Josué al lugar donde estaba ahí, se enciende y bueno, los confunde, al final los derrota, ¿no? Derrotaron a todos, ¿no? Y luego agarran al rey de ese lugar, ¿no? Y bueno, también le dan muerte. Y esta vez, obviamente, los israelitas sí pudieron tomar el botín porque el Señor les dio el permiso. Bueno, esta es una historia bastante fuerte, ¿no? Para los detalles que entran, y uno puede hacerse incluso muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, si Acán cometió el pecado, ¿por qué su familia tuvo que pagar? ¿Por qué todo, ¿no? Todo tuvo que ser destruido. Nosotros tenemos que recordar algo que quizá muchas veces cuando pensamos que Dios es bueno y misericordioso, a veces olvidamos que es también santo y justo, ¿no? O sea, son todas las características de Dios. Y una de ellas es que Él no puede estar, eh, digamos que Él no puede estar en lo que hay pecado, ¿no? Y cuando hablamos de anatema, estamos hablando de maldición. Entonces, lo que había hecho Acán era considerado anatema, ¿no? Había cogido cosas prohibidas y por lo tanto la acción que él tuvo era una maldición, un anatema. Entonces, cuando uno comete, no el pecado, no estamos hablando de, quizá después vamos a ver un poquito esta parte en la vida actual, pero primero estamos analizando esto, ¿no? Esto también tiene que ver con la ley, obviamente, pero también tiene que ver con el corazón del hombre, también tiene que ver con el pensamiento del hombre, también tiene que ver con la fe del hombre y por lo tanto la confianza que se tiene en Dios. Entonces, cuando Acán hace esto y bueno, a filo de todo lo derrotan, digamos que lo juzgan, ¿no? Terminan con todo, con la historia, digamos así, de Acán. Entonces, Dios nuevamente, ¿no? Es como que si hubiese volteado en el momento que ellos van a pelear ahí, y entonces no está ahí con ellos, y ellos son derrotados. Pero cuando ya no hay maldición, Él retorna, ¿no? Y les da su bendición, y obviamente ellos vuelven y conquistan esa tierra. Pero incluso, ¿no? Cuando nosotros hablamos o pensamos en, como les decía hace un momento, a veces entrar a la parte etimológica de una palabra nos ayuda muchas veces a entender un poco más el trasfondo del mensaje que viene en la Biblia, ¿no? Y la palabra Ai significa justamente ruina, montículo de ruinas.
¿no? Y como decíamos, la palabra anatema de la que el Señor les dijo es maldición. Estamos hablando de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, necesitamos sí o sí eh, estar en la fortaleza de su presencia para que la propia fe que viene de Él directamente, porque la fe es un don recibido por Dios, entonces esa fe va a funcionar, va a ser confianza, ¿no? Va a ser una fe pequeña, una fe básica, aquella fe que solamente reconoce que Dios existe, sino aquella fe que confía en lo que le dice el Señor, ¿no? Y eso es lo que el día de hoy el Señor nos quiere decir, ¿no? La importancia de la fe para que esté su presencia. O sea, yo no puedo decir creo en Dios, ¿no? Porque mucha gente, en estos días he tenido muchas conversaciones con mis compañeras. Definitivamente Dios no hace las cosas al azar, sino Él nos pone en un lugar precisamente por un propósito, y me ha llamado mucho la atención cómo han tenido y tienen, porque hasta los momentos de almuerzo me vuelven a retomar algunos temas o algunos puntos que de pronto no hemos terminado de conversar. Dice, Chío, ¿te acuerdas que hablaste esto? Y explícanos qué significa esto, ¿no? Están con ese deseo de conocer. Pero ahí también ves, ¿no? Cuando hay algunas personas que verdaderamente como que están en esa fe, pero hay otros que simplemente aceptan que Dios es real, nada más. Pero no aceptan que sea alguien que gobierne sus vidas. Entonces, cuando nosotros no actuamos de esa manera, o sea, cuando nosotros no creemos en un Dios en quien podemos confiar, en que a quien le entregamos nuestra vida, entonces tendríamos que pensar, ¿realmente va a estar con nosotros, ayudándonos constantemente en lo que necesitemos? Y no digo que no nos va a ayudar, ¿no? Sino nos vamos a dejar guiar, siendo que hay muchas cosas en el medio que estamos colocando, como por ejemplo barreras, o sea, Señor, yo creo en ti, pero quédate ahí nomás, ¿no? No dirijas mi vida, déjame que yo siga caminando con mi criterio, ¿no? Y sin embargo, acá en Juan, y voy a repetir el texto para entenderlo bien. En primera de Juan 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, desde ahí nomás nos está diciendo que nosotros somos los que vencemos al mundo. Pero obviamente seguimos leyendo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, no son nuestras manos propiamente dichas, o no es nuestro pensamiento, nuestra decisión sola, humana, la que vence al mundo, sino es la fe que tenemos en ese Señor en quien confiamos y a quien le dejamos, ¿no? Le permitimos, por decirlo de una manera, que Él sea quien gobierne nuestra vida, porque Dios no nos va a obligar. Si nosotros no queremos, Él no va a obligarnos a hacer lo que Él quiere y sabe que es mejor para nosotros, ¿no? Entonces nuestra fe, no porque, ay, mi fe es la que hace que el Señor haga cosas, no. La fe me refiero a ese don precioso que transforma nuestra mente, ¿no? Porque a veces la gente dice, sí, yo tengo fe, tengo fe, tengo fe, y yo por mi fe es la que Dios hace cosas. Y algo que tenemos que entender es que el Señor es justamente eso, Señor, Dios, ¿no? Y cuando Él nos da la fe, es para entrar en sintonía con Él, no es al revés. No es que Dios entre en sintonía con mi criterio y va a hacer todos los deseos que yo tengo. Los deseos de mi corazón los va a hacer, pero en sintonía con Él, con su voluntad, ¿no? Por eso que muchas veces, tanto el maestro y en algunas oportunidades que he podido compartir, creo que el kit que siempre decimos del asunto es el amor, la obediencia, ¿no? Viene unida a esa fe. Fe, obediencia y amor es lo que no es que mueva la mano de Dios, es que nos da esa sintonía con el Señor, nos hace entrar en sintonía con Él. Entonces, perdón, ¿por qué es importante, digamos, hacer un análisis cada día, quizá, porque yo lo veo de esa manera, que es importante hacer cada día un análisis de mi caminar con el Señor, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque justamente
el análisis nos ayuda a saber qué tanto estamos siendo transformados por el Señor, ¿no? Como tantas veces se nos repite en Romanos, ¿no? Que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Qué tanto estamos dejando que las cosas del mundo gobiernen nuestra mente? Y justamente lo que dice el texto, ¿no? Dice algo muy importante que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces en ese sentido tendríamos que decir, ¿qué cosa es el mundo? ¿Estamos hablando de la tierra en sí? No, obviamente en este texto, porque sí, cuando vamos a ver Juan, eh, digamos que un término que mucho utiliza es la palabra mundo, tanto en el Evangelio como en sus cartas, pero en este texto específicamente, cuando habla de mundo, está hablando de aquellas cosas que gobiernan la tierra, ¿no? De aquel sistema que gobierna el mismo Satanás, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo cuando dice, ¿quién es el que vence al mundo? Mundo, ¿no? El sistema que está siendo gobernado por Satanás, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros en los que hemos vencido, sino Él en la cruz, ¿no? Él ya lo venció y a veces puede parecer muy fácil decir, sí, yo sé que Él ya venció y ya no me preocupo, pero sí, hay preocupaciones que nos van a venir aflicciones, como dijo el mismo Jesús. Entonces ahí, como dice esa palabrita o ese pensamiento criollo, ¿no? Cuando las papas queman, es donde necesitamos reflexionar y meditar cuánto confiamos en ese sacrificio que verdaderamente nos ha liberado y que nos hace más que vencedores, ¿no? Y todo está en la mente, ¿no? O sea, en todo caminar, una de las cosas fuertes que habla del Nuevo Testamento y hasta el Antiguo, pero muy fuerte en el Nuevo, es esto, ¿no? Necesitamos entregarle al Señor cada mañana nuestros pensamientos, ¿no? Para que el Espíritu Santo redarguya, para que el Espíritu Santo guíe, para que el Espíritu Santo revele aquello que el Señor quiere de nosotros, nos pide y quiere caminar y darnos en este caminar con Él, ¿no? Cuando hablamos de una relación con el Señor, hablamos de ese vínculo especial que hay con Él, ¿no? Si nosotros lo podemos ver, digamos, en un término un poco humano, ¿no? Para ser un poco gráfico, ¿a quién es a la persona que más amamos, ¿no? Pensar en esa persona. ¿Cuánto queremos ver a esa persona? ¿Cuánto queremos tenerla cerca? ¿Cuánto queremos comunicarnos con esa persona a quien tanto amamos? ¿Cuánto más necesitamos amar a ese Señor que nos ama incluso hasta para entregar a su Hijo para mantener una relación con nosotros, ¿no? Es importante, creo yo, humildemente hablando, que necesitamos meditar esto diariamente. ¿Por qué? Porque en el mundo se nos van a presentar muchas tentaciones, que incluso, como en algún momento conversábamos, y un profesor del colegio también lo dijo, ¿no? Y lo dice la palabra de Dios, hasta un ángel de luz se te puede aparecer, y no es. Entonces, ¿cuánto, digamos, de las marquesinas que hay en el mundo, ¿no? Los colores, las luces, nos pueden desviar de ese creer en el Señor? Y no necesariamente porque hagamos cosas malas, sino porque tal vez no es el propósito que quiere el Señor para nosotros. O porque puede sí haber ciertas situaciones o ciertas características, ¿no? Que no estamos dejando, porque cuando nosotros hablamos de la personalidad del ser humano, ya es verdad que tenemos temperamento y carácter, ¿no? Psicológicamente se dice que el temperamento es lo que te define la esencia de ti, pero el carácter es aquello que podemos modificar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto en el carácter podríamos decir está en el alma? ¿Cuánto estamos nosotros haciendo o permitiendo, como decía hace un momento, entre comillas, que Dios transforme ese carácter, ¿no? En nosotros, que haga de nosotros una nueva persona como ya lo ha hecho en su sacrificio, ¿no? En su sacrificio ya nos hizo nuevas personas, pero ¿cuánto caminamos en esa novedad, ¿no? ¿Cuánto? Y justamente el tener muy claro esto, toda esta verdad que Dios nos revela, es lo que va a hacer
que venzamos al mundo, ¿no? En primer lugar, teniéndonos agarrados del Señor, estar totalmente convencidos, persuadidos de que Él ya nos liberó de todo mal, ¿no? De toda atadura. Hace unos días comentaba yo, lo dije así nada más, que me había encontrado con una persona y me daba mucha pena ver cómo esa persona seguía con ataduras, siendo cristiana esta persona, ¿no? Y sigue con vidas pasadas, porque hace bastante tiempo que no veía a esa persona, y sigue siendo la misma persona. Yo no encontré una persona diferente, no. Y me dio mucha pena, mucho dolor, porque de alguna manera esa persona me ayudó a llegar a los pies de Cristo de la manera en que Él quería, que Dios quería para mí. Y me da pena porque ¿qué es lo que está haciendo que su vida no avance? ¿Qué es lo que está haciendo que no venza al mundo? Porque es una persona que no hablo solamente de una situación económica, porque no estoy hablando solo de una situación económica que es parte de lo que a él le pasa a esta persona, sino es todo un conjunto de cosas, ¿no? Incluso en su forma de hablar, ciertas palabras que siempre repetía que daban a denotar esa persona poco transformada y con atadura, ¿no? Bueno, yo se la entrego a Dios porque yo no puedo hacer nada por esa persona más que orar, pero justamente de eso se trata, ¿no? Muchos cristianos no vivimos en esa verdad de vencer al mundo porque no hemos dejado nuestros propios criterios, no hemos dejado el mundo, ¿no? El sistema. Seguimos atados a lo que Satanás hizo en el Génesis, ¿no? Alejarnos del propósito real y original de nuestro Padre, ¿no? Entonces, qué importante es recordar lo que nos dice Hebreos 11 de lo que cosa es la fe, ¿no? Que lo sabemos tantas veces, lo hemos leído, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que estamos esperando. ¿En qué? Pero eso también es tan importante, ¿no? La certeza de lo que se espera. ¿Y qué estamos esperando? ¿No? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Dónde está puesta esa confianza? ¿En qué? ¿No? La convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas que no se ven, inclusive los antivalores tampoco se ven, pero se viven, se perciben. Entonces, ¿en dónde está mi confianza? ¿En dónde estamos poniendo verdaderamente este concepto de fe de Hebreos 11, ¿no? Para poder vencer al mundo. Y no es que, como decía al principio, necesitemos solamente decir, ya, Dios me salvó y ya, me salvé, ¿no? Y ahí después, ¿cómo es nuestro caminar? Verdaderamente el Señor quiere que nosotros seamos otros Cristos. Lo vamos a lograr siguiendo con esas ideas, estos pensamientos, esa forma de ver el mundo, o de repente inclusive ver al mundo como algo que deseo con desesperación y quiero que Dios me lo dé, o estamos dejando que sea Él el que ponga en nosotros sus pensamientos, sus deseos, para que transformen nuestra mente, ¿no? Entonces, vencer al mundo es entonces, primero, confiar en la obra de Jesús, creer en Jesús y obviamente en su obra y lo que ha hecho, el efecto de esa obra. No solamente que nos ha dado salvación, sino que ya por medio de él hemos vencido al mundo, ¿no? Y obviamente necesitamos de su guía a través del Espíritu Santo y de la meditación de la palabra, que es lo que siempre nos va a llevar hacia el puerto que Dios quiere que lleguemos. Entonces, necesitamos en nuestro día a día caminar en una verdadera relación con Dios a través de su palabra, a través de una oración sincera, de esa oración que no solamente pide por todo, ¿no? O sea, intercede por todo, inclusive por nosotros mismos, sino más bien aquella oración que adora, que alaba, aquella oración que escucha más que habla, ¿no? Que a veces hablamos mucho y oímos poco, ¿no? Las oraciones que necesitamos para que Él nos transforme
y podamos ser vencedores en este mundo, en este sistema del enemigo, es confiar en que la obra del Señor fue hecha y que nosotros caminamos en ella. Y tenemos que agarrarnos fuerte, así como hizo la mujer del flujo de sangre que le chapó el manto, ¿no? Caminar con su manto, ¿no? De gracia que nos da el Señor todos los días y agarrarnos del Señor maravilloso que nos ama fervientemente. Pero recordemos que su presencia nos da todo, pero necesitamos dejar muchas cosas, ¿no? En este caminar. Si queremos verdaderamente caminar con Él, hay cosas que vamos a tener que dejar, ¿no? Y ese sería el mensaje que les traje el día de hoy. Gracias. Gracias, Rocío. Definitivamente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y nosotros hemos nacido de Dios, de una relación con Dios, ¿no? De una simiente incorruptible, por una palabra incorruptible, por una sangre incorruptible, para un reino de Dios incorruptible también. Gracias por el mensaje de esta noche, Rocío querida, que Dios te bendiga. Un abrazo para todos, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Si Papá Dios lo permite, si el Señor lo quiere, si está en la voluntad del Señor, el día lunes estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Muy buenas noches, familia. Gracias.